¿Qué tal, hermanos? Es un gusto saludarles nuevamente y poder continuar estudiando juntos este hermoso pasaje en 1 Corintios capítulo 15, donde estamos estudiando un poco acerca de este tema glorioso de la resurrección, que es la esperanza de la iglesia. Estuvimos viendo que Pablo presentó pruebas contundentes acerca de la resurrección de Cristo. Habló de lo real que es su resurrección. Pablo habló y dio dos conjuntos de pruebas contundentes. Primero vimos ese conjunto de pruebas de las Escrituras, que todo lo que Jesús hizo fue conforme a lo que estaba escrito, a profecías que fueron hechas cientos y hasta miles de años antes que Él viniera. Vimos que su muerte fue profetizada, su sepultura fue profetizada, su resurrección también fue profetizada y Jesús cumplió cabalmente las Escrituras. Es una prueba contundente de que Jesús es ese Mesías que se había prometido de hace tanto tiempo. En segundo lugar, él presenta otra prueba, otra evidencia, que son los testigos oculares. Cefas, los 12, 500 testigos simultáneamente, Jacobo, todos los apóstoles y Pablo por último. Todos atestiguaron el resto de sus vidas que vieron a Jesús resucitado, y muchos de ellos llegaron a morir por afirmar eso. La resurrección de Cristo tiene pruebas contundentes. La resurrección demuestra la veracidad de las enseñanzas y la persona de Jesús. La resurrección, queridos hermanos, es la confirmación de que todo lo que Jesús enseñó es cierto. Es la demostración de que Él es quien decía ser. Ahora Pablo termina de defender la resurrección de Cristo, termina de probar la resurrección de Cristo, y después de esta defensa empieza un ataque. Y él empieza a marcar pensamientos incoherentes que estaban surgiendo en la iglesia de Corinto. Contradicciones acerca de la resurrección. En el versículo 11, si me acompañan, Corintios capítulo 15, versículo 11, Pablo afirma que a los corintios se le había predicado y enseñado la resurrección de Jesús y ellos lo habían creído así. Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así habéis creído. ¿A qué se refiere? Al evangelio que él estaba citando en los versículos 3 y 4, que dice este evangelio que el cual les prediqué, que ustedes recibieron y en el cual ustedes permanecen, que Jesús murió, que Jesús fue sepultado y que Jesús resucitó conforme a las Escrituras. Este evangelio ustedes han creído. Este evangelio les predicamos. Ustedes aceptaron el evangelio que incluye este punto esencial y principal de la resurrección de Cristo. Pero empezó a surgir una contradicción dentro de la iglesia y Pablo se refiere a algunos, y vamos a hacer algunos entre comillas, que afirmaban o estaban acariciando los pensamientos que eran fomentados por la filosofía griega y también por un grupo judío llamado o conocido como los saduceos. Ellos afirmaban de que no existía la resurrección de los muertos. Y una creencia básica de la filosofía griega era el dualismo. El dualismo enseñaba que todo lo físico era malo, por lo que la idea de un cuerpo resucitado era algo que ellos descartaban y aborrecían. Creer esto a estos filósofos griegos, a estos griegos, les llevaba a prácticas pecaminosas y lejanas a la voluntad de Dios, ya que ellos separaban lo físico de lo material. Estos grupos no es que negaban o negaran la resurrección de Jesús, en realidad ellos negaban cualquier resurrección, negaban que los muertos resuciten. Y algunos dentro de la iglesia estaban empezando a tomar este pensamiento o acariciar este pensamiento y por un lado afirmaban creer en el Evangelio, en la resurrección de Cristo,
Y por otro lado, dudaban o negaban de la resurrección de los muertos. Este pensamiento era contrario al Evangelio, ya que al negar que la resurrección del cuerpo fuera posible, también estaban negando la resurrección de Cristo. Pero ellos decían que creían que Cristo resucitó. Era un pensamiento incoherente, era una contradicción y Pablo les marca. Él les dice, versículo 12, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Eran pensamientos incoherentes que se estaban introduciendo dentro de la iglesia. Y pienso que quizás hoy en día no luchamos con este mismo pensamiento griego, pero ¿sabes qué también es incoherente? Es incoherente decir que yo creo en el Evangelio, que creo que Jesús resucitó, pero vivo como si fuera que nunca voy a rendir cuentas delante de Él. Vivo como si la eternidad no existiera. Vivo y me enfoco solo en lo terrenal y en lo pasajero. Afirmo la resurrección de Cristo, pero hoy tomo mis decisiones olvidando que la resurrección es real, que la eternidad es real y que un día voy a estar frente a Él. Nos permitimos pensamientos que no son coherentes con el Evangelio que decimos creer. Pensamientos mundanos y carnales que permitimos en nuestro cristianismo, entre comillas. Pensamientos contrarios que también nos llevan a prácticas alejadas de la voluntad de Dios. No es raro encontrar hoy en día cristianos que dicen creer algo pero que viven de forma incoherente. Pablo avisa en el versículo 34 que debían estar atentos. Dice, velad debidamente y no pequéis, porque algunos, utilizando la misma frase, la misma palabra y expresión, algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra lo digo. Pablo estaba diciendo que esos algunos que estaban también hablando de que no había resurrección de los muertos, esa incoherencia en ellos, esa incongruencia entre lo que estaban queriendo tomar del Evangelio y lo que estaban tomando de pensamientos de otra parte, eso los llevaba a conductas, actitudes que demostraban que quizás estas personas no eran realmente cristianas. Su incoherencia al final demuestra que en realidad habían escuchado el Evangelio, pero no se habían aferrado de verdad a él. Y esta es una de las mayores incoherencias del cristianismo en nuestros días. Cristianos que dicen creer en Cristo, cristianos que dicen creer en Cristo, pero viven de una manera que lo niegan. La incoherencia de aquellos que le recibieron a Jesús en esa entrada triunfal en Jerusalén, pocos días antes de su muerte, y le decían, Hosana, Hosana, y festejaban. Y poco después gritaban, crucifícale, crucifícale. Esa incoherencia sigue hasta nuestros días. Yo te quiero preguntar, querido hermano, hermana, ¿estará siendo tu cristianismo incoherente con Cristo? ¿Hay coherencia entre lo que decís creer y cómo estás viviendo? ¿Sabes qué es incoherente llamar Señor a alguien a quien en realidad no estás obedeciendo o no estás dispuesto a obedecer? Cuidado con estas incoherencias. Cuidado con ser parte de esos algunos que mencionó Pablo, que estaban cerca de la iglesia, pero lejos de Cristo. Como bien le escribió Pablo a Tito, en Tito 1:16,
Muchos profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Pensamientos incoherentes que estaban surgiendo y que Pablo no perdió tiempo en señalar, pensamientos incoherentes con respecto a la resurrección. Pablo era consciente de que esos pensamientos o esa incoherencia iba a llevar a los corintios al error, iba a llevarlos a pecar, iba a llevarlos a la desobediencia, iba a llevarlos a negar a Cristo y a negar verdades fundamentales de la palabra de Dios. Si hay algo que ha afectado al cristianismo o a la imagen del cristianismo a lo largo de la historia y más aún en este último tiempo, es precisamente la incoherencia. Es precisamente cristianos, entre comillas, que viven de una forma incoherente con la fe que profesan tener. Pablo no perdió tiempo y él hizo este ajuste y marcó este error y él les dijo: este pensamiento no es compatible con el Evangelio. Este pensamiento no es coherente. Sáquenlo. Desarraíguenlo de sus mentes. No es compatible. Hermanos, hay cosas que permitimos en nuestras vidas que no son compatibles con el Evangelio, que no son compatibles con Cristo. Esas cosas deben ser desarraigadas. Esas cosas deben ser puestas a un lado. Debemos abandonar el error y seguir la verdad, vivir la verdad. Pablo va a continuar hablando y de marcar lo incoherente va a empezar a hablar de lo coherente. Y va a hablar a partir del versículo 13 del producto coherente, del resultado coherente. Y primero empieza a argumentar cuál sería el producto, cuál sería el resultado coherente si es que Cristo en realidad no resucitó. Y va a dar una secuencia de resultados lógicos suponiendo que la resurrección de los muertos no existiera. Y comienza en el versículo 13, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, y acá empieza a citar consecuencias coherentes a que Cristo no haya resucitado. Si Cristo no resucitó, dice, vana es entonces nuestra predicación. Pablo dice, la predicación nuestra de los apóstoles es vana, es inútil si Cristo no resucitó. Continúa diciendo, vana es también vuestra fe. La fe suya, Corintios, hermanos Corintios, su fe es inútil, no sirve si Cristo no resucitó. No tiene sentido. Versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Nosotros los apóstoles y ustedes también, Corintios, seríamos falsos testigos de Dios. Seríamos mentirosos, estafadores, engañadores. Versículo 16, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuelvo a repetir, vuestra fe es vana. Y aún estáis en vuestros pecados. Pablo está diciendo, si Cristo no resucitó, ustedes siguen en pecado, sin perdón y en condenación. Versículo 18. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. No solamente ellos que estaban recibiendo la carta, sino que todos aquellos que habían muerto a lo largo de la historia con la fe puesta en Cristo.
Si Él no resucitó, todos estos que murieron creyendo en la resurrección están aniquilados, perecieron. Versículo 19, Pablo cierra con esto y dice, si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Pablo dice, si Cristo no resucitó, queridos hermanos, lo único que haríamos los cristianos es dar lástima, es dar pena. Porque sin la resurrección de Cristo no tenemos nada. Todo es vano, todo es inútil, todo es una mentira y nada tiene sentido. Pablo habla de esta coherencia, de este resultado coherente si es que Cristo no resucitó. Pero Pablo rápidamente deja de pensar y deja de hablar en lo que hubiera sido si los muertos no resucitaban, y sin esperar más marca un contraste absoluto. Deja de hablar suponiendo que no hay resurrección y empieza a hablar afirmando la resurrección de Jesús. No como una posibilidad, sino como un hecho. Y empieza en el versículo 20 diciendo, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Y habla con una seguridad y con una contundencia tal que demuestra la conexión íntima que va a haber o que hay entre la resurrección de Jesús y nuestra resurrección. Ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicia de los que durmieron es hecho. Primero Pablo habló de la coherencia, del resultado coherente si Cristo no hubiera resucitado, pero ahora rápidamente él cambia y dice, ya que eso no es cierto, sino que Cristo sí resucitó, y ya que Él resucitó, Él es hecho primicia de los que durmieron. Las primicias era una celebración que se hacía de la cosecha, donde se presentaba y se ofrendaba a Dios los primeros frutos del trabajo. Estas primicias recibían una bendición especial de parte de Dios, y con esta primicia, con este primer fruto del trabajo, también toda la cosecha que venía después ya estaba bendecida y santificada. Pablo dice acá que Jesús en su resurrección es esa primicia que asegura que todos los que durmieron confiando en Él tendrán parte en esa resurrección. Y él utiliza el mismo ejemplo en Romanos capítulo 11, versículo 16, cuando dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pablo está diciendo que la realidad de la resurrección de Jesús asegura nuestra resurrección. Él es nuestra primicia. En Él somos bendecidos, en Él somos santificados y en Él somos resucitados. En Él resucitaremos. Versículo 21. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Aunque el pecado y la muerte entró a la humanidad a través de Adán, por medio de Cristo, el hombre perfecto, se introdujo el perdón y la vida. Juan 14, 19, Jesús está hablando a sus discípulos y les dijo, todavía un poco, y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque así, versículo 22, como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Porque Él vive, nosotros también viviremos. Y qué hermosa verdad que podemos hasta entonar. Porque Él vive, yo triunfaré mañana. Porque Él vive, ya no hay temor. Porque yo sé que el futuro es suyo
y la vida vale más y más solo por Él. La resurrección, queridos hermanos, es la poderosa base primeramente para nuestra salvación. Versículo 22 lo leímos. En Cristo todos seremos vivificados. En la resurrección descansa nuestra esperanza de gloria. Pero no solo la salvación, sino que la resurrección es la base poderosa también para el servicio y para el sufrimiento que podamos atravesar en esta vida terrenal. Versículos 30 a 32, Pablo dice: ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Os aseguro, hermanos, por la gloria que de vosotros tengo en el Señor Jesucristo, que cada día muero, cada día estoy al borde de la muerte. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿de qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Pablo se aferraba a la realidad de la resurrección y eso le llenaba de consuelo y esperanza, saber que sí hay provecho, sí tiene provecho sufrir por Cristo, que no hay pérdida alguna en el servicio que podamos hacer para el Señor. No hay pérdida. La resurrección es la base poderosa también para la santidad. Versículo 33 dice: no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. La esperanza de resurrección nos motiva a una vida en santidad. Nos recuerda constantemente de que va a llegar el día en donde vamos a resucitar juntamente con Él. Y eso nos motiva a vivir en santidad. Pablo va a terminar y va a cerrar el tema de la resurrección dando detalles sobre cómo será nuestra resurrección. Habla del orden que va a haber y declara de una forma maravillosa la victoria de Cristo sobre la muerte. Versículos 51 al 57, para ir terminando. Pablo cierra diciendo: he aquí os digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida, tragada es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, teniendo en cuenta todo lo que vimos antes, todo lo que Pablo escribió, viendo las pruebas contundentes de la resurrección de Cristo, viendo la realidad de la resurrección, entendiendo que nuestra resurrección es tan segura como la de Cristo, sabiendo que la muerte fue derrotada y la victoria fue obtenida por nuestro Señor Jesucristo. Hermanos míos amados, teniendo esto en cuenta, versículo 58, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La resurrección asegura y hace valer la pena
todo lo que podamos pasar en esta vida. Cualquier prueba, cualquier dificultad, cualquier sufrimiento y todo lo que hagamos por y para el Señor tiene sentido, porque Él vive y nosotros viviremos con Él. Hermanos, no hay mayor esperanza que la que tenemos nosotros, los creyentes, aquellos que por su gracia hemos sido alcanzados. No hay mayor esperanza en la vida ni en la eternidad que descansar en la resurrección de Cristo. Permanezcamos firmes, constantes y creciendo en la obra de ese Señor a quien pronto, muy pronto, vamos a volver a ver. Y todo lo que atravesemos en este peregrinar, vamos a hacerlo conscientes de que nada de lo que hagamos por Él va a ser en vano. La resurrección es la esperanza de nosotros, su iglesia.